Hola, Dios te bendiga, iglesia. Una vez más tengo la oportunidad de poder compartirles la palabra de Dios. En esta oportunidad vamos a compartir una pequeña reflexión, pero antes de ir a la palabra que se encuentra en Salmo 37:4, voy a relatarte la historia de un muchacho. La historia de este muchacho dice de la siguiente manera. Ante un grupo de niños, un hombre narró la siguiente historia. Había una vez un muchacho quien era hijo de un entrenador de caballos. El padre del muchacho era pobre y contaba con apenas unos pocos recursos para mantener a su familia y mandar al muchacho a la escuela. Una mañana en la escuela, estando el muchacho en clases, el profesor le pidió a los alumnos que escribieran la meta que quisieran alcanzar para cuando fueran adultos. El joven o el muchacho escribió una composición de 7 páginas. Esa noche en la que describía su meta, escribió sus sueños con muchos detalles y hasta dibujó un plano. Todo el proyecto, el rancho, las pesebras, la ganadería, el terreno y la casa en la que querría vivir. En fin, puso todo su corazón en el proyecto y al día siguiente lo entregó al profesor. 2 días más tarde recibió de vuelta su trabajo reprobado y con una nota que decía: venga a verme después de clases. El chico del sueño fue a ver a su profesor y le preguntó: ¿por qué me reprobó? El profesor le dijo: es un sueño poco realista para un chico como tú. No tienes recursos, vienes de una familia pobre, para tener lo que quieres hace falta muchas cosas y además mucho dinero. Tienes que comprar el terreno, pagar por la cría original y después tendrás muchos gastos de mantenimiento. No podrías hacerlo de ninguna manera. A continuación el profesor agregó: si vuelves a hacer el trabajo con objetivos más realistas, reconsideraré tu nota. El chico volvió a su casa y pensó mucho. También le preguntó a su padre qué debía hacer. Este le respondió: mira, hijo, tienes que decidir por ti mismo. De todos modos, creo que es una decisión importante para ti. Finalmente, después de reflexionar durante una semana, el chico entregó el mismo trabajo sin hacer cambio alguno. Le dijo al profesor: usted puede quedarse con mi mala nota. Yo me quedaré con mi sueño. Al concluir, el hombre miró a los niños y les dijo: les cuento esta historia porque es mi historia. Aquí estamos en medio de la casa de mis sueños, dentro del rancho que me propuse conseguir, porque esa era la meta de mi vida. Aún conservo aquella tarea del colegio enmarcada sobre la chimenea. Luego agregó: lo mejor de la historia es que hace 2 años ese mismo profesor trajo 30 chicos a visitar a mi rancho y al irse el profesor me dijo: mira, ahora puedo decírtelo. Cuando era tu profesor era una especie de ladrón de sueños. Durante esos años le robé un montón de sueños a los niños. Por suerte tuviste la suficiente fortaleza para no abandonar el tuyo. No dejamos que nadie nos robe nuestros sueños, ni tampoco le robemos a otros los sueños. Esta
Esta es la historia que quería compartirte. Y la historia, a lo mejor uno diría, es poco realista, pero quiero decirte, así como esta historia, hay cientos de historias, pero basados en la vida real, y todos aquellos que se propusieron, todos aquellos que se esforzaron, todos aquellos que contra todos los diagnósticos, contra todos los pronósticos, contra todo lo que decían, se propusieron y lo alcanzaron. Ahora sí quiero que leamos la palabra de Dios que dice en Salmo 37:4, dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Qué palabra? Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Es decir, ese es el anhelo de Dios. Dice los hijos de Dios que estamos en el camino de Dios, Dios se va a encargar de cumplir todos tus sueños, todos tus anhelos, tus peticiones que están dentro de ti para que se puedan cumplir, ¿sí? Así que quiero decirte lo siguiente. Sé que en estos tiempos muchos abandonaron sus sueños, muchos abandonaron sus proyectos y muchos se encargaron de hacer que se frustrasen esos sueños, ya sea desde usando la palabra de Dios o de distintos puntos de enfoque, ¿sí? De palabras que hicieron que tú abandonaras tus sueños y tus proyectos. Pero quiero decirte una cosa. Hay dos sueños que comúnmente se habla constantemente, que son el sueño de Dios y el sueño de los hombres. Es decir, muchos nos han dicho que tenemos que enfocarnos en el sueño de Dios y no en los nuestros. Escuchándolo así crudamente, pareciera que sí está bien, porque bueno, se trata del sueño de Dios y no de los nuestros. Pero sin embargo, si tendríamos que analizarlos, quiero decirte lo siguiente, que tus sueños, mis sueños, los sueños de los hombres también son los sueños de Dios. ¿Por qué te diré esto? Porque hay un sueño de Dios que es muy importante. Es verdad, todos nos enfocamos y deberíamos enfocarnos en ese gran sueño de Dios. Pero ¿de qué manera se podría alcanzar el sueño de Dios? ¿De qué manera podríamos enfocarnos? Este es el sueño de Dios que está en 1 Timoteo 2:4. Dice la palabra, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ese es el gran sueño de Dios. Dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Ese es el sueño de poder alcanzar, y esto ojalá pudiese ser posible, ¿no? Pero creo que no será posible. Pero sin embargo, la palabra de Dios dice, Él quiere que todos, cuando dice todos, es todos. Y para poder llegar a este todos, porque es amplio, porque hay sectores, porque hay clases, ¿sí? Sociales altas, donde a veces no podemos acceder o no podemos tener acceso. Y entonces, ¿de qué manera podríamos llegar? Por los sueños que los hijos de Dios se propongan. ¿Cuántos sueñan convertirse en un gran médico, en un gran abogado, en un gran ingeniero, en un gran maestro? No lo sé. Pero soñaron, anhelaron querer ser algo en la vida, y esos sueños hoy se frustraron y no están. ¿Por qué? Porque a veces capacitándote, llegando a esos lugares de eminencia, tendrás la oportunidad de poder predicarles la palabra de Dios. Dios te llevará por los distintos lugares, ya sea a nivel profesional, pero estarás frente a las personas que muchas veces no tenemos acceso, las personas comunes, entre comillas, vamos a decir, pero teniendo y capacitándonos o teniendo una gran profesión, Dios te presentará
en aquellos lugares donde a veces es casi imposible poder llegar, aún llegar hasta los políticos. ¿Por qué los hijos de Dios no podrían soñar también con los políticos y ser un día un gran político? Es decir, llegar a la parte gubernamental, porque eso hoy en día se ha desvirtuado, porque es mal visto. Sí, la política está mal vista, pero la palabra de Dios nos enseña que a través de la historia había hombres de Dios que marcaban la diferencia, que eran distintos. Y dice la palabra de Dios que hicieron lo bueno delante de Dios y fueron bendecidos. Qué lindo sería que los hijos de Dios lleguen a la parte gubernamental. Sé que los hay, pero hay muy pocos. Nadie anhela, nadie sueña con alcanzar y llegar a eso. ¿Por qué? Porque no es para los hijos de Dios. Entonces, qué lindo sería llegar y proyectar y soñar y anhelar y alcanzar aún esos lugares de eminencias que están y poder marcar la diferencia, como dice la palabra, e hicieron lo bueno delante de los ojos de Dios. Entonces, a veces, muchas veces, tus sueños son los sueños de Dios, porque a través de esos sueños Dios alcanzará a que la palabra, a que el Evangelio de Dios llegue a aquellos lugares donde a veces no tenemos acceso de poder llegar. Y solamente a veces, con esos sueños mismos que a veces los hombres anhelamos y soñamos, llegamos y tenemos la oportunidad de poder predicarles la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces te diré que no te quedes, que no abandones, que no te rindas, emprende, vuelve nuevamente a los sueños que abandonaste, a los sueños que te hicieron abandonar, a los sueños que te dijeron que no es para ti, que no lo lograrás, que no eres capaz. Es tiempo de volver a emprender y a retomar los sueños, porque en tus sueños Dios se va a enfocar, porque dice la palabra, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá, te va a conceder, te lo va a dar, te lo va a entregar aquellos sueños que tú anhelaste. ¿Por qué? Porque Dios va a usarte en esa área, Dios te va a usar en ese sector, Dios te va a usar en medio de distintas plataformas, te pondrá frente a personas, quizás están en lugares de eminencia, ¿sí? Allá arriba. Así que como hijo de Dios, no perdamos la oportunidad. Vuelve a retomar los sueños, no los pierdas, no los pierdas. Porque la palabra de Dios nos enseña, cuando meditamos, Moisés no fue en vano que fue criado en la corte del faraón. Toda una infancia, toda una adolescencia, toda una juventud preparado en el lenguaje, en todas las formas y sus maneras, costumbres de los egipcios, no fue en vano. Fue para que un día volviese y se convirtiese en el libertador. Se crió como príncipe en Egipto y Dios lo usó. Así es, Dios muchas veces nada es casualidad. Dios te prepara siempre con un propósito. Pasas por un área, pasas por un sector, por un propósito, como lo hizo con Moisés, como lo hizo con José, lo llevó a la parte gubernamental, para que desde allí pudiera cumplir su misión en aquellos tiempos. Lo hizo con Daniel. Daniel dice que era un hombre 10 veces mayor, capacitado, instruido en todo. Así hizo con el apóstol Pablo, lo llevó frente a los romanos, también él era instruido en las leyes romanas. Por lo tanto, Dios nos usa, nos capacita y nos lleva a los diferentes lugares. Entonces, quiero decirte, iglesia, quiero dirigirme en este momento a los padres, sobre todo, aquellos que tienen los hijos y que de pronto abandonaron y dejaron las carreras, dejaron los sueños, los proyectos, las metas
y empezaron a hacer otras cosas. Como padre, como padres, somos los que tenemos que motivar, somos los que tenemos que incentivarlos a que perseveren, a que se esfuercen. Sé que les cuesta, pero cuando entienden, cuando comprenden, ya después van solos. Así que padres, no dejes de incentivar a tus hijos. Incentívalos constantemente a que puedan lograr sus carreras profesionales, universitarios, que lo alcancen, porque lo van a lograr. ¿Por qué? Tenemos una gran ventaja. Somos hijos de Dios, tenemos a Dios de nuestro lado. Y si tenemos a Dios de nuestro lado, todo será posible. Todo será posible. Así que entre tanto, y esto no quiere decir que solamente son para los jóvenes, en Cristo, en Dios, como hijos de Dios, no hay tiempo, no hay edad. Siempre, siempre, hasta el último día de nuestras vidas, Dios puede cumplir en nosotros los sueños y los anhelos. Si tienes alguna meta, si tienes algún proyecto, hazlo, hagámoslos. Enfrentemos aquello que hemos proyectado en nuestra vida. Porque en nuestra ecuación, porque en nuestros proyectos, en nuestros sueños está Dios. Porque así también cumplimos los sueños de Dios. Y llegaremos a aquellos lugares donde no lo podríamos llegar de no ser de esos proyectos, de esos sueños que a veces uno se marca en la vida. Así que iglesia, es una pequeña reflexión. Así como la historia de este pequeño, muchos se van a encargar de hacer que se frustren tus sueños. Y no lo permitas, no lo permitas, sino que persevera, persevera en ello, persevera. ¿Por qué? Somos hijos de Dios, sos una hija, sos un hijo de Dios, y en Dios todo es posible, todo es posible, no te olvides. Así que esta es la palabra que quería compartir con ustedes. Dios te bendiga y será hasta la próxima.